Bienvenidos a este tema en el que vamos a analizar la influencia de los ciclos luz-oscuridad en fotobioreactores y cómo influyen en la productividad de los mismos. La disponibilidad de luz en los reactores, ya sean reactores Rutherford o reactores tubulares, viene determinada por la luz incidente que llega a la superficie del cultivo y por la geometría del reactor y sobre todo por su tamaño, por la profundidad del cultivo y las propiedades y concentración de biomasa en el interior del mismo. Es ampliamente conocido el efecto de atenuación de la luz por las microalgas, pero podemos llegar a medirlo empíricamente utilizando sensores adecuados. En la imagen se muestra cómo en un cultivo de microalgas en un reactor Rutherford convencional, de 10 centímetros incluso, se modifica tanto con la profundidad como a lo largo del día. Los resultados muestran cómo solo entre la superficie del cultivo y los primeros 2 o 3 centímetros llega a haber disponibilidad de luz para las células. Por debajo de esos 3 centímetros hasta el fondo del cultivo, la disponibilidad de luz es nula. Por tanto, no hay posibilidad de que las células realicen la fotosíntesis. Además, en la superficie del cultivo, la exposición de la luz, de las células a la luz va a variar mucho a lo largo del día debido a la variación de la luz solar incidente, llegando de valores pequeños de 300, 500 microeinstein hasta valores de 2000 microeinstein en pleno mediodía solar. Si a la vez o si en esos mismos periodos de tiempo y posiciones determinamos la eficiencia fotosintética de las células, es decir, la capacidad que tienen las células de utilizar la luz que le está llegando y realizar la fotosíntesis con ella, eso se puede hacer mediante un medidor de fluorescencia de clorofila, los resultados muestran cómo las células que están en la parte baja del reactor, donde no llega la luz, tienen una eficiencia fotosintética máxima, pero las que ya se encuentran en las zonas iluminadas, cerca de la superficie, su eficiencia fotosintética se ve reducida. Combinando ambos factores, la disponibilidad de luz y la eficiencia fotosintética, se puede calcular la tasa de transferencia de electrones, es decir, la velocidad de la primera etapa de la fotosíntesis. Los resultados muestran que las zonas oscuras del reactor, precisamente por estar en completa oscuridad, no producen ninguna fotosíntesis y son totalmente improductivas desde el punto de vista fotosintético. Las zonas de cultivo que sí tienen una disponibilidad de luz moderada al menos, sí producen fotosíntesis y por tanto es en esta zona donde se concentra toda la producción de oxígeno, pero podría incluso ser superior si el valor de fluorescencia de clorofila en esta zona fuera más alto y no se hubiera reducido por el exceso de luz en ciertas horas del día. Cuando analizamos no solo una sección del reactor, sino analizamos lo que ocurre en todo el reactor, observamos este mismo patrón de flujo, una zona muy alta, la zona superior del cultivo con una alta disponibilidad de luz y las zonas bajas del cultivo profundas con prácticamente absoluta oscuridad. Además, utilizando software de dinámica computacional de fluidos, podemos calcular la trayectoria o cómo se mueven las células cuando ese líquido se encuentra en movimiento dentro del reactor. La combinación de los dos resultados nos permite estimar la frecuencia con la que las células pasan por las zonas iluminadas y oscuras del reactor. Los resultados muestran claramente que la variación de posición de las células en ese movimiento es muy baja. Sea cual sea la profundidad a la que se encuentre la célula, la máxima desviación que reciben o a la que se ven sometidas esas células es apenas de 2 centímetros, lo cual sobre 10 supone que no hay un movimiento neto relevante entre las zonas iluminadas y oscuras del reactor. Más aún, si analizamos cuántas de las células ven luz y con qué frecuencia reciben esa luz, los resultados muestran que todas las células que están en la parte baja del cultivo no reciben nunca luz y solo un pequeño porcentaje que se encuentra en la parte alta sí recibe luz y además la recibe de forma continua, no pasando tampoco por periodos de oscuridad. Este patrón de flujo es un patrón claramente inadecuado y que si queremos optimizar tenemos que incrementar esa frecuencia de exposición de las células a la luz. Una opción para hacerlo es aumentar la velocidad de circulación. Las simulaciones que hemos llevado a cabo muestran que sí se produce un pequeño aumento de la frecuencia de exposición de las células a la luz, pero es un aumento prácticamente despreciable. Esas frecuencias están siempre en el rango de 0,04 hasta 0,14 hercios, muy lejos de 1 hercio, que es el valor recomendado para alcanzar integración completa de la luz. Por tanto,
Aunque subiéramos la velocidad de circulación del líquido, lo cual conlleva un elevado consumo de energía, no llegaríamos nunca con este diseño a alcanzar la integración completa de la luz. Si nos fijamos ahora en reactores tubulares, podemos hacer un estudio totalmente análogo. En el caso del reactor tubular, la disponibilidad de luz en el cultivo viene determinada pues, por el diámetro del tubo. Si hacemos un análisis de cómo es la disponibilidad de luz en función del radio considerado en ese tubo, observamos un comportamiento análogo, y es que hasta el diámetro de 9 centímetros, prácticamente a partir del centímetro 3, no existe luz en el interior de los tubos. Solo en los 2 primeros centímetros de profundidad sí hay una disponibilidad de luz que se modifica o que aumenta cuanto mayor es la luz incidente. La segunda variable que tenemos que incluir es el movimiento de las partículas dentro de ese fluido, dentro de ese tubo. Usando la misma metodología, dinámica computacional de fluidos, en este caso con el software de Fluent, se puede calcular la trayectoria de las células cuando se mueven dentro del reactor. Cabe mencionar que el reactor no está constituido solo por tubos rectos, sino que también hay curvas y accidentes que pueden perturbar el flujo. Cuando se hace la modelización de todos esos componentes, la primera conclusión que se observa es que el movimiento de las partículas es bastante relevante, pero es muy bien desarrollado a lo largo del tubo. Cuando las partículas o cuando las células pasan por una zona de curva, se produce una distorsión de flujo, pero que rápidamente se recupera ese patrón de flujo a la salida de esa curva. Con lo cual, la contribución de las curvas a aumentar la frecuencia de exposición de las células a la luz no es relevante, y podemos centrarnos solo en el tramo recto del tubo. Cuando se analiza la influencia de las variables principales en esa frecuencia de exposición de las células a la luz, se puede llegar a conocer cuáles son esos parámetros principales. En este caso, las variables estudiadas son el diámetro del tubo, la velocidad de circulación o la luz incidente. Los resultados muestran claramente que en este tipo de sistemas tubulares sí se puede llegar a frecuencias próximas a 1 hercio. Y esas frecuencias van a ser más elevadas cuanto menor sea el diámetro del tubo o cuanto mayor sea la velocidad del líquido, mientras que el efecto de la luz no es tan relevante. Evidentemente, disminuir el diámetro del tubo o aumentar la velocidad del líquido va a conllevar una mayor turbulencia, pero también un mayor consumo de energía, con lo cual habrá siempre que encontrar una solución óptima del sistema. Analizando un poco más en detalle dos escenarios totalmente opuestos. Un diámetro del tubo muy pequeño, de aproximadamente 1 pulgada, y un diámetro del tubo más grande, de aproximadamente 9 centímetros de diámetro. Se observa como para el diámetro más pequeño, cualquiera que sea la luz o la velocidad de circulación del cultivo, estamos en el orden de frecuencias de 1 hercio, mientras que en el diámetro más grande, las frecuencias están siempre por debajo de 0,5 hercios, aunque tengamos velocidades de circulación muy intensas. Se está cerca de la integración de la luz, pero no tanto como cuando el diámetro del tubo es más pequeño. Al final, la cuestión es encontrar una solución de compromiso en el que el diámetro del tubo sea lo suficientemente pequeño para alcanzar una elevada integración de la luz, pero sin incurrir en excesivos consumos de energía. Normalmente se propone que se utilice un diámetro del tubo de alrededor de 5 centímetros, porque en este diámetro del tubo sí se puede conseguir una fácil integración con un consumo de energía moderado. Con esto concluimos esta revisión de la influencia de la fluidodinámica en la exposición de las células a la luz en estos sistemas.